cuánto dinero necesitas para vivir gracias a la inversión en opciones financieras. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre qué tipo de estrategia y cuánta cantidad de efectivo necesitas para vivir gracias a este tipo de inversión, sin rodeos y sin trampas. Todo muy claro y cortita y al pie. Soy Antonio Velasco, fundador de Devil Investor y llevamos más de 6 años operando en los mercados financieros. 3 cursos de opciones financieras y mucha experiencia acumulada sobre qué se puede hacer con este tipo de inversión. Así que quédate que vamos a ver. Aunque siempre en el Club Elite Option estamos disponibles para todos nuestros suscriptores para responder dudas, preguntas y todas esas cuestiones que surgen gracias a las opciones financieras. Vamos a empezar con una comparativa que es necesaria porque siempre que se piensa en esa independencia financiera gracias a las inversiones, la primera vía de inversión a la que acudimos son los dividendos. Bien, haciendo un cálculo rápido y entendiendo más o menos cómo sería el concepto, para llegar a obtener unos 2.000 euros mensuales, que podríamos llegar a entender que es el sueldo medio aquí en España, gracias a los dividendos, tendríamos que tener una cartera de aproximadamente unos 600.000 euros invertidos. Bien, invertidos e inmovilizados, que es ahí la cuestión y muy importante. Pues bien, ¿qué pasa? Si lo traemos a las opciones financieras, nos damos cuenta de que esa cantidad de 600.000 euros, que para muchos puede estar bastante alejada de la realidad y que puede ser muy difícil de conseguir, en las opciones financieras ese número se reduce drásticamente. Y podríamos estar hablando de en torno a unos 150.000 euros para conseguir generar rentas de forma recurrente mes a mes de unos 2.000 euros mensuales. Hay que decir, y tiene que estar muy, muy claro, que la diferencia principal entre las opciones financieras y los dividendos es sobre todo la gestión del riesgo y la actividad que tiene en relación a este tipo de inversión. Porque mientras que los dividendos, al final, es un tipo de inversión más pasiva, donde inviertes y esperas a que la empresa reparta dividendos trimestre tras trimestre o anualmente, en las opciones financieras tienes que hacer una gestión muy activa porque tendrás que estar de forma recurrente mes a mes gestionando, abriendo y cerrando posiciones y además asumiendo que tienes un riesgo mucho mayor. Porque hay que recordar siempre que las opciones financieras son derivados financieros que están apalancados, pero estamos sacrificando un poco de tranquilidad por obtener mayor rapidez con menor capital para obtener esos 2.000 euros que buscamos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de 2 estrategias principales. Una es la rueda y otra son los spreads, que si lo recordáis y lo habéis visto, en el vídeo de la semana pasada hablamos sobre cómo generar una cantidad de dinero X gracias a los spreads. Si quieres ver ese vídeo, te lo dejo aquí y pincha el enlace. Vamos con los ejemplos de estas 2 estrategias que hemos mencionado. Pero antes, debes de saber que hay una causa principal que es la que provoca que muchos inversores en opciones financieras rompan sus cuentas o quiebren por completo esa cantidad de dinero que tenían destinada a opciones financieras. Antes de seguir, tienes que saber que el Club Elite Option siempre está disponible y abierto para todos aquellos que queréis aprender a operar con opciones financieras, estar dentro de una comunidad donde compartimos operaciones, tanto Darío como yo y todos los miembros de la comunidad, y acceder a contenido exclusivo, seminario con expertos y seguimiento casi diario. Así que si quieres acceder al Club Elite Option, en la descripción tenéis el link. Vamos con ejemplos reales que puedes replicar esta misma semana. La primera estrategia sería la rueda, que como bien sabéis, muchos la conoceréis, pero para el que no la conozca, significa vender una put, esperar a que te asignen esa put y cuando tienes las 100 acciones, empezar a vender calls. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo para que hagáis, o que podríais hacer incluso esta misma semana, y es Celsius, que actualmente cotiza a $28. Pues bien, podríamos literalmente vender una put sobre Celsius a $24 con una probabilidad de beneficio del más del 80% de probabilidades, que es mucho. Quiere decir que 8 de cada 10 operaciones, cada como esta, va a resultar positiva. Es decir, que te vas a quedar con la prima. ¿Con qué prima? Con una prima de $73,5, que significa un 3% sobre el capital invertido, porque el máximo capital sería unos $2.300, $2.400. Pues bien, de esta manera serías capaz de mes tras mes
haciendo la rueda, ya sea vendiendo put o vendiendo calls en su caso, conseguir rentabilidades mensuales o en días muy similares que te irían generando rentas mes tras mes. Y este ejemplo está hecho para un solo contrato, pero si añadimos más contratos, en este caso podríamos poner dos, pues la prima consecuentemente se multiplica, $147. Si añadimos 220, si volvemos a añadir 294. Es decir, que a medida que tengas más capacidad de compromiso de capital, mayor prima cobrarás. Entonces, esa cantidad entendemos por qué se reduce desde 600.000 de los dividendos hasta 150.000 de las opciones financieras. Y esto lo puedes hacer no solo con Celsius, sino con cualquier acción que se adecue a tu cantidad monetaria de cartera, ¿vale? Y es muy importante porque es muy replicable en muchas acciones que probablemente querráis tener en cartera. Una vez que hemos visto la rueda, tenemos que ver la otra operación, porque si recordáis, hemos dicho al principio que había dos operaciones que nos iban a ayudar a conseguir vivir gracias a 150.000 euros de las opciones financieras. ¿Cuál es esa operación? Esa operación son los spreads de crédito y vamos a verlo. Bien, los spreads, que todos seguro ya sabéis lo que son porque habéis visto el vídeo de la semana pasada de Darío. Tenemos aquí una Bear Call Spread sobre el SP500 y en concreto sobre el SPX, buscando que no lo asignen, que siempre nos liquiden por diferencial. Pues bien, tendríamos una operación a 26 días sobre una strike de venta de call de 7.790 y una compra de call de 7.800 para conseguir que nuestro máximo comprometido sea $1.000, la diferencia entre estos dos puntos. Pues bien, esos $1.000 se van a ver reducidos por la prima que vamos a conseguir cobrar. ¿Cuál va a ser? $205. ¿Y cuál va a ser nuestra probabilidad de beneficio? 83,93% a 26 días vista. Vale. Aquí tendríamos un spread de crédito que es muy replicable semana tras semana y mes tras mes con, de nuevo, más de un 80% de probabilidad de beneficio. Lo que es muy importante, y repito, que 8 de cada 10 ocasiones va a resultar ganador. Pues bien, esto consiguiendo replicar con una cantidad de dinero bastante más alta de solo un contrato, en lugar de $1.000, comprometer 10.000, 30.000 o 40.000, vamos a ser capaces que con 5 o 6 operaciones mensuales consigamos generar una renta muy próxima a la zona de $500.000 al mes. ¿Por qué? Porque al final estáis viendo $200 por una operación, Velasco. Si hago 5 o 6 operaciones, voy a tener 1.200, 1.500, 1.600. No, porque no es oro todo lo que reluce. Yo no te voy a decir nunca, va a ganar un 25% gracias a esto. ¿Por qué? Porque he dicho que 8 de cada 10 operaciones serán ganadoras, por porcentaje. No lo digo yo, lo dicen los datos. Y esto es muy importante porque de esas 5 o 6 operaciones habrá operaciones donde salgas perdedor. Porque o bien el mercado no ha seguido lo que tú esperabas, o bien no has sido capaz de rolar a tiempo, o bien no has gestionado bien la operación, simplemente. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay que ser realista y dar una cantidad de dinero mensual que se pueda conseguir lógica, ¿vale? Entonces, gracias a este tipo de operaciones, que habrá perdedoras, repito, vamos a ser capaces de generar unas rentas mensuales recurrentes muy interesantes. Ya lo estoy viendo aquí en el gráfico y con unos porcentajes de probabilidad de éxito, que es lo más importante, bastante interesantes, que es lo que nos interesa. Bien, hemos visto los dos tipos de operaciones. Pues ahora recordamos nuestra cifra inicial, que serían unos 150.000 euros. Y vamos a repartir. Tendríamos unos 30.000 euros destinados a operar con la estrategia de la rueda y unos 50.000 euros destinados a operar con márgenes sobre el SPX o otro ETF parecido. Bien, tendríamos 80.000 euros trabajando para intentar conseguir rentas recurrentes, en torno a esos 2.000 euros que hemos comentado anteriormente. Pero surge una pregunta. ¿Dónde están los 70.000 restantes? Porque si hemos dicho que empezábamos con 150, ¿qué ha pasado? Bien, aunque hablamos de una cantidad de 150.000 euros, es importante que todos sepáis que en opciones financieras siempre tienes que tener una parte de tu cartera como colateral. ¿Qué quiere decir colateral?
que el broker te va a exigir que tenga una parte líquida en tu cartera. Pues bien, esto va a provocar que nunca estés 100% invertido, sino que tendrás en torno a un 50-60% invertido en posiciones y el restante siempre estará en líquido para darle esa seguridad al broker. Si quieres saber cómo funciona esto y conocer el margin cushion, este vídeo de Darío te interesa. Y con una regla básica que es siempre, o nunca, más bien dicho, tener más del 50-60% de tu cartera invertida, vamos a ser capaz, gracias a esos 150.000 euros, de obtener rentas de entre 1.500 y 2.000 euros de forma mensual recurrente. ¿Habrá meses mejores? Sí. ¿Habrá meses un poco peores? Sí. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo la importancia de que no hay que invertir todo, vamos a conseguir, gracias a la gestión del riesgo, ser consecuentes y recurrentes en la ganancia de prima gracias a las opciones financieras, ¿vale? Estas dos ideas son muy importantes para que las tengáis siempre en cuenta. Ahora bien, hay una cosa que provoca que el 90% de los inversores en opciones financieras no sean capaces de ser rentables en el largo plazo, porque afecta a todos por igual. El error es el siguiente: mucha gente tiene el capital, tiene la formación, tiene el conocimiento sobre qué activo operar y sobre qué activo no operar. Sin embargo, llega el momento de realizar la operativa y no es capaz de traducirlo en ganancias. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer cómo funcionan las opciones financieras y otra cosa es invertir en opciones financieras. Porque la parte más importante acerca de esta inversión es la gestión emocional y la gestión del riesgo. Te pongo un ejemplo muy claro. En mi caso, tenía una prima que estaba un martes al 70% de beneficio. Podría haber cerrado y haber cogido el 70% de beneficio de la prima. Sin embargo, por una mala gestión personal, nunca por culpa de las opciones financieras ni del mercado, el viernes, que era la fecha de vencimiento, yo quise esperar. ¿Qué pasó? Perdí el 70% de la prima que tenía ganada y perdí todo el spread que tenía comprometido. ¿Qué pasó? Que por culpa de una mala gestión personal y emocional mía, pasé de ganar un 70% de la prima a perder todo mi capital comprometido. ¿Cómo podemos aprender de esto y cómo podemos conseguir que tú no tengas este mismo error? Vamos a darte un paso a paso para ello. Aunque en este vídeo hemos hablado de 150.000 euros del principio, ahí no empieza tu camino. Tu camino probablemente tendrá 3 fases bien diferenciadas, o debería tenerlas, claro está. La primera es la fase de 3.000 a 6.000 euros. Aquí tenemos una fase de cartera muy pequeñita, donde ¿qué tenemos que hacer? Intentar limitar el riesgo lo máximo posible y conseguir tener las máximas operaciones ganadoras. ¿Para qué? Porque tu objetivo aquí no es vivir de las opciones, es aprender a operar opciones de manera consecuente y recurrente en el tiempo. Pues bien, lo vamos a hacer con los spreads de crédito. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un riesgo limitado y vamos a aprovechar muy rápidamente las tendencias del mercado. Aquí el objetivo es que consigas aprender de los errores para no cometerlos cuando tengas 150.000 euros, sino cometerlos cuando tengas 6.000 comprometidos. Fase número 2. Tenemos una cartera de entre 15.000 y 30.000 euros. Incorporamos a los spreads de crédito la rueda y conseguimos empezar a generar renta entre 300 y 600 dólares. Aquí vamos a testear nuestro método de trabajo y vamos a ir conociendo y descubriendo si somos capaces de llevarlo hacia una zona donde hay mucho más capital en juego, donde los spreads serán más altos, el número de contratos será más grande y por consecuencia deberemos hacer una mejor gestión. A raíz de esto, seremos capaces de seguir y de pasar a la siguiente fase. Fase número 3. 150.000 o el mayor capital que tengamos disponible para opciones financieras. ¿Qué buscamos ahora? Buscamos, a través de la experiencia que hemos cogido de la fase número 1 y fase número 2, hemos conseguido aguantar meses buenos, meses malos y ser rentables en el tiempo. Pues bien, ahora vamos a poner toda la carne en el asador y con todo el conocimiento que tenemos asimilado, intentar buscar ese objetivo que puede ser tu caso 1.000 dólares, puede ser mi caso 1.500 o puede ser el caso de otro 2.500, ¿vale?
Entonces, esta experiencia es muy importante para dar el paso al capital mayor y ser capaz de gestionarlo consecuentemente, ¿vale? Pero estoy seguro de que te está haciendo una pregunta. Velasco, ¿cuánto se tarda en pasar de la fase 1 a la fase 3? Tu tiempo puede ser 6 meses, el mío puede ser 6 años, el de otra persona pueden ser 2 meses. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que tener el proceso muy claro y que para todos, sea el tiempo que sea, será el mismo. Primero aprendemos opciones, después comenzamos a operar y a testear nuestra operativa y luego escalamos. Nunca al revés. En definitiva, para llegar a tener esos ingresos deseados de unos 2.000 euros al mes, 2.500, 3.000, lo que cualquiera busque, estamos hablando de que una cantidad de 150.000 euros es algo más asumible que quizás esos 600.000 euros de los dividendos. Pero siempre recordando que en las opciones financieras tenemos un riesgo mucho mayor y una gestión mucho más activa. ¿Cómo podemos hacerlo? Con dos estrategias muy claras, como pueden ser los spreads de crédito y las ruedas, y con un proceso muy marcado, donde tendremos el aprendizaje, la incorporación de nuevas estrategias como la rueda y la escalabilidad de nuestra cartera. Cumpliendo todas esas directrices, vamos a ser capaces de conseguir vivir de las opciones financieras con ese capital de 150.000 euros. Si no tenéis claro o si queréis recordar cualquiera de las dos opciones, vamos a dejar en la descripción un vídeo sobre la rueda y un vídeo sobre los spreads de crédito para que aprendáis todo lo que necesitáis. Pero es más, si queréis dar un paso más en las opciones financieras, un paso más en vuestro conocimiento y un paso más en vuestra relación con otros inversores, siempre tenéis disponible el Club Elite Option, donde podréis ver toda la operativa que realizamos Darío y yo en directo y hablar y compartir experiencias con muchos otros inversores como vosotros. Además de acceso a contenido exclusivo, acceso a seminarios con expertos y muchas novedades más que saldrán a lo largo del tiempo. Esto ha sido todo y recuerda, suscríbete y dale a like. Chao, chao.